Y bien, continuamos. Aparentemente debemos estar ya conectados con Nelson Armando Erazo Hidalgo. Vamos a hablar acerca de los temas de actualidad, acerca de los primeros días, los primeros 2 meses del gobierno de Guillermo Lasso y cuál es su posición frente al mismo. Nelson Erazo ha trabajado en la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, la EPMOB, secretario general del Comité de Empresa, 15 de noviembre de la EPMOB. Él ha sido dirigente de la Federación de Trabajadores Municipales del Ecuador, FETRAMU, consultor laboral andino, es presidente y actual dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGT, y presidente nacional del Frente Popular. Bienvenido, señor Erazo, qué gusto conversar con usted. Desde el inicio de su organización han tenido participación en movilizaciones organizadas junto con el SUT y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAI, ¿no? Siendo junto a estas partes del colectivo unitario de organizaciones sociales. La CONAI plantea exigencias al gobierno, le exige al presidente Lasso que se pronuncie hasta el 10 de agosto sobre el pliego de pedidos para mitigar la crisis económica y fiscal que enfrenta el país, así como otros temas de importancia nacional. ¿Cuál es tu posición? ¿Están junto con, ustedes están apoyando estos pedidos? ¿Cuál es la posición específica de ustedes? Yolanda, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. No, usted por aceptar. El Frente Popular, al igual que las diversas organizaciones sociales, ha sido protagonista de la lucha en contra de las políticas de los distintos gobiernos que han afectado los intereses del pueblo ecuatoriano. En los momentos actuales, quiero iniciar solidarizándome con la lucha que hoy levanta el Magisterio Nacional con una huelga de hambre durante 25 días en exigencia a que se apruebe la ley orgánica de educación intercultural, que es muy necesaria en nuestro país para que los niños, niñas y adolescentes puedan reintegrarse a una educación de calidad, a una educación que signifique mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Sin embargo, tanto la Corte Constitucional como el Gobierno Nacional no han tomado medidas que signifiquen poder resolver este pedido del Magisterio Nacional y de la comunidad educativa, que hoy exige cambios en la educación, evidentemente para poder enfrentar de mejor manera la crisis educativa que está atravesando nuestro país. En ese marco, ahora, perdón, le interrumpo simplemente para ir puntualizando algunos temas. Usted habla de la ley, usted hace referencia a esta ley, sin embargo, aparece que tuvieron un error de origen, no sé, usted me podrá corregir, o sea, si se promulga una ley que no tiene el presupuesto y está hablando de una cantidad de más de $1.000 millones, entonces, ¿cómo arreglar este problema que tiene desde su inicio esta ley, que los asambleístas no vieron de dónde sacar este dinero, no está en el presupuesto? A ver, Yolanda, siempre nos han dicho que no existen recursos cuando se trata de los problemas sociales. Pero cabe señalar aquí, Yolanda, que lo que debería hacerse en estos momentos al menos es devolver los $1.800 millones que fue recortado del presupuesto desde el año 2020 y el cual es prohibido porque la Constitución lo establece así. No se puede recortar del presupuesto general del Estado del área social, es decir, en el sistema educativo tiene que devolverse los 900 millones que se eliminaron en el 2020 y los 900 millones que fueron también eliminados en el 2021. Con esto serían $1.800 millones que tendría para resolverse en parte lo que hoy exige el Magisterio Nacional. Otro elemento adicional, es imprescindible cobrarles a los grandes evasores de impuestos, quienes están adeudando, de lo que dice la misma CEPAL, cerca de $4.500 millones solamente del año 2020. A eso, adicionalmente, se debe incorporar lo que hoy pasa con el petróleo. Recuerde usted, Yolanda, que
el petróleo estuvo dentro del presupuesto general del Estado en el 2021 a $38. Sin embargo, hoy tenemos un petróleo que está en $70 y que de acuerdo a organismos como la OIT, por ejemplo, y el mismo Fondo Monetario Internacional, se establece que el precio del petróleo se estará oscilando en $70. Es decir, esta diferencia que hay en el presupuesto general del Estado arroja cerca de 500 a 1.500 millones de dólares que podrían incorporarse para resolver el problema educativo y el problema de salud. Recursos existen, lo que pasa es que no hay una política de Estado que busque resolver estos problemas que hoy el Magisterio Nacional, al igual que la comunidad educativa, exige de manera urgente. Perfecto. A ver, recursos existen, pero son recursos que después de la pandemia, después de una crisis económica muy fuerte, previo a la pandemia, son recursos que en el mejor de los casos, mucho se ha tenido que derivar a salud, mucho se ha tenido que derivar al tema, dándole prioridad a ese tema, digo yo, mucho se ha tenido que manejar con respecto a la compra de vacunas, que no son pelo de cochino, o sea, son bastante onerosos, en fin. O sea, sí podemos ver, si se ve parcialmente, claro que sí, usted tiene toda la razón, hay recursos acá. Hay mucho que hacer en cuanto al cobro fiscal más equitativo, etcétera, etcétera. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y las grandes carencias de nuestro país, a las cuales ustedes, sobre todo en el ámbito social, permanentemente están haciendo un seguimiento y haciendo pedidos y exigiendo correctivos. Ahora, hablando de, perdón, esta próxima semana, las exigencias que se le están haciendo al presidente de la República, le preguntaba, ¿ustedes comparten los pedidos que en este momento está haciendo la CONAIE en caso de que vayan a una movilización? ¿Ustedes se juntarían a la misma? Yolanda, el Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores, desde hace mucho tiempo atrás ha venido insistiendo en el hecho de que el presidente Lasso derogue el decreto ejecutivo que establece la liberación del precio de los combustibles, porque esto ha significado un golpe a la economía de los hogares ecuatorianos. Esto ha significado no solamente el incremento en el precio de los combustibles, sino también el incremento en el precio de los pasajes y el incremento en el costo de la canasta familiar. Y tenemos como contrapartida el hecho del despido masivo de cientos y miles de trabajadores. Solo en el 2020, 1.200.000 trabajadores despedidos. En el 2021 vamos cerca de 150.000 trabajadores que también han sido despedidos de sus puestos de trabajo. La reducción en el salario de $400 a $200 a $220 como consecuencia de la ley de apoyo humanitario hoy requiere de una política pública que signifique mejorar la calidad de vida de esos hogares. No solamente se resuelve la crisis. Estamos de acuerdo, pero ¿por qué no me contesta? O sea, estamos totalmente de acuerdo con su punto de vista y con sus planteamientos, pero la pregunta sigue en firme. O sea, si es que no recoge el 10 de agosto el presidente de la República, por ejemplo, la eliminación de los decretos para la liberación de la importación de combustible, y esta fijación del sistema de bandas, ¿no?, para definir el precio, si no recoge cosas como estas que ustedes están planteando, ¿va a haber una movilización? O sea, él le ha dicho que eso no lo puede cambiar, porque tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, él ya lo ha expresado. ¿Ustedes creen que de aquí, digamos, que con este pedido él podría reconsiderar? ¿Han tenido ustedes reuniones presenciales con él, digamos, para plantearle esto y ver cuál es la posición? A ver, Yolanda, discúlpeme si no le he contestado como usted me dice, pero lo que yo le estoy manifestando es que el Frente Popular ya ha estado en las movilizaciones desde hace tiempo. No. Recuerde usted que a partir del mes de julio nosotros hemos estado movilizados y evidentemente vamos a ser parte de las movilizaciones que están convocadas para el 11 de agosto. Y vamos a sumar esfuerzos también con la CONAIE si el gobierno no toma medidas que signifiquen derogar estos decretos que hoy estamos exigiendo. Perfecto. Entonces, sí, se van a unir. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos? Porque dentro de un pliego de peticiones que incluye minería y etcétera, me imagino que no esperarán que se dé cumplimiento a todo. ¿Cuál es un sine qua non
que tiene que darle respuesta el presidente para que no haya este tipo de reacción, de manifestación popular en las calles, etcétera. ¿Qué es lo principal para ustedes que debe acatar, digamos, a su pedido el presidente? Hay una agenda en común que unifica a los diversos sectores sociales. Una es la derogatoria del decreto ejecutivo que establece la liberación del precio de los combustibles. Un segundo ya aspecto dijo que es... no. Ya dijo que no, ya sabemos que no, ya el presidente dijo que eso no puede. Implica, Yolanda, eso implica evidentemente que los sectores sociales nos tendremos que movilizar, pero el gobierno nacional debe entender que es urgente eso porque está golpeando la economía de los hogares ecuatorianos. El gobierno no se puede mantener en una posición tosuda frente a un clamor del pueblo ecuatoriano que hoy busca resolver la crisis económica por la que estamos atravesando. La crisis no se resuelve solamente con el problema de las vacunas. La crisis económica que atravesamos se resuelve con políticas que signifique generación de empleo, que signifique el hecho de que nuestros hijos puedan acceder al sistema educativo. Son más de 300,000 jóvenes, Yolanda, que no pueden ingresar al sistema educativo porque los trabajadores han sido despedidos de sus puestos de trabajo y no tienen recursos para el internet ni para los implementos tecnológicos. Es decir, se requiere un sinnúmero de cosas para que evidentemente se empiecen a resolver los problemas de los ecuatorianos. De acuerdo, señor Erazo. Sin embargo, estos problemas ni siquiera vienen por motivos de pandemia. Muchos de los problemas que usted está ahorita diciendo son históricos prácticamente en nuestro país. Y todos sabemos que hay que darle solución y que ya no va más, porque ya realmente los niveles incluso de pobreza que tiene el país, etcétera, hay que pensar algo distinto. El presidente Guillermo Lasso propuso algo distinto, digamos, a lo que podría ser la ideología de ustedes. Propuso, y todo el mundo sabe que sus propuestas van son más liberales inclusive, pero a los 2 meses se pide resultados de algo que ha sido histórico. O sea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, han solicitado conversar con él. Aparentemente este es el gobierno de la inclusión y del diálogo, conversar con él y ver dónde pueden coincidir para mejorar el tema económico, social, político del país. Yolanda, el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, le hemos enviado un sinnúmero de propuestas al gobierno nacional y le hemos pedido que se abra un escenario de debate, de discusión, en donde estén incorporados los diversos sectores sociales. Sin embargo, el presidente Lasso ha priorizado el diálogo con los mismos de siempre, es decir, con los grandes empresarios, con los grandes industriales, con los dueños del transporte, y los distintos sectores sociales no han sido escuchados. Nosotros creemos que los problemas, por ejemplo, del trabajo no se resolverán con una reforma laboral, se van a resolver repatriando los recursos que se encuentran, por ejemplo, en los paraísos fiscales, invirtiendo más recursos en el campo, estableciendo recursos también desde el ángulo de que los que más tienen más paguen. Requerimos una reforma tributaria que signifique que se ponga impuestos a las grandes fortunas que estén por encima del $1.000.000 y que sea de manera gradual. No se le puede cargar de impuestos al pueblo ecuatoriano, como lo decía en su momento el ministro de Economía, que establecía que quien gane $500 tendría que aportar con más recursos para el Estado, mientras los sectores pudientes en el país no han sido topados todavía. Por eso es necesario entender entonces que frente a la falta de diálogo del gobierno nacional están planteadas estas movilizaciones. Ahora, a ver, ¿por dónde iba yo? De todas maneras, el presidente hizo algunas ofertas de campaña que digamos que ha dicho, por ejemplo, que se respetarán los derechos de los trabajadores, porque no habrá cambios en el Código del Trabajo. Quiero saber cómo evalúa usted este ofrecimiento. El incremento del salario básico a lo largo de 4 años de su gobierno, por ejemplo. Este tipo de temas, ¿no le dan a ustedes algún tipo de seguridad con respecto
a las propuestas y reformas laborales que se van a venir, pero a pesar de ello hay donde se habla de una flexibilización laboral, pero se va a mantener el código de trabajo y respetar. ¿Qué ha dicho el ministro de Trabajo, el señor Patricio Donoso? Que los derechos de los actuales trabajadores no serán topados, pero que es necesario una reforma hacia los nuevos trabajadores, es decir, nuestros hijos serán considerados como esclavos. Nosotros le hemos propuesto un sinnúmero de políticas laborales que signifiquen mejorar la producción, el hecho, por ejemplo, de que se inyecte o se paguen los recursos a los gobiernos seccionales para que estos generen trabajo directo y que tengan estos al menos los derechos que establecen los convenios internacionales con la OIT. Es decir, hay una contradicción entre el discurso del presidente Lasso y lo que nos está proponiendo el ministro de Trabajo. Por lo tanto, es necesario discutir este tema directamente con el presidente de la República. Un segundo aspecto en relación a lo que usted ha manifestado, mi estimada Yolanda, es el hecho de que mientras nos dice que el salario subirá en 4 años a $500, el costo de la canasta familiar en estos momentos ya se ha disparado por encima de los $730. Es decir, no se pueden tomar medidas que afectan la economía en estos momentos y después decirnos que se va a incrementar el salario del trabajador de una manera progresiva que no llegaría ni siquiera al costo de la canasta familiar que en estos momentos estamos teniendo. Hay un tema que viene discutiendo el país desde hace tiempos, o sea, yo no sé por qué no se ha dado un paso adelante en esto. Y con respecto al valor y costo de los combustibles, se habla del subsidio focalizado, lo cual ha dado excelentes resultados en otros países del mundo, en donde quienes más tienen, más pagan, quienes viven del transporte, digamos, del día a día, no hablemos de, como se habla, de los grandes transportistas, sino el transportista del día a día, el taxista, qué sé yo. Entonces, ¿por qué no se ha dado paso a estos subsidios focalizados? ¿Ustedes lo han analizado? ¿No podría ser también un tema que ustedes pongan fuerza ahí para que evitar el contrabando, para que haya un precio justo para todos? A ver, siempre nos han dicho que la eliminación del subsidio a los combustibles es para enfrentar el tema del contrabando. El ex ministro Jarrín, en el tiempo del señor Moreno, dijo que se habían detectado los 24 pasos por los cuales se daba el contrabando. Sin embargo, nunca se tomaron medidas para cerrar esos puntos y evitar que salga el combustible fuera del país. Lo que se buscó siempre es eliminar el subsidio sin tomar en cuenta a quién afecta la eliminación de ese subsidio. No se trata, Yolanda, de a quién beneficia, sino al contrario, a quién afecta la eliminación del subsidio, y los grandes afectados con el incremento del precio de los combustibles han sido los sectores populares, esos sectores que hoy están viviendo con $220 como consecuencia de la reducción del salario. Erazo, es que el subsidio se mantendría para las personas que así lo necesitan. Lo que pasa es que se podría verificar de mejor manera. Estamos hablando de, eso sí, de tecnologías muy sofisticadas para este tema del subsidio, en donde se puede verificar incluso cuántos kilómetros en cuántos kilómetros se consume una carga de gasolina, etcétera. Los transportistas interprovinciales, uno tiene un panorama total de a quién va, a dónde va, y una trazabilidad inclusive del combustible. Entonces estamos hablando de un tema que no entiendo hasta ahora por qué los gobiernos anteriores no le han prestado la debida atención, lo cual en mí sí despierta sospechas de que no han querido hacerlo por algún motivo, sinceramente, algún interés, porque es un tema que en países como México ha sido una solución espectacular. ¿Por qué? Porque siguen subsidiados quienes realmente lo necesitan. El tema este ha sido planteado para discutir con el presidente de la República. Le hemos señalado que derogue el decreto y nos sentemos a discutir esta situación para resolver. Y si la solución es esa, tenga la plena seguridad que podemos hacerlo, pero es indispensable en estos momentos que se derogue ese decreto presidencial y los distintos actores sociales nos sentemos a discutir. No estamos cerrados a la banda, Yolanda. Lo que pasa es que el gobierno no quiere darle la posibilidad de debate a los sectores sociales.
No, no, a ver, señora, yo estoy de acuerdo con muchos de sus planteamientos, casi todos, pero ¿cómo es esto de que nos queremos sentar, pero primero derogue? ¿Por qué no se sientan y ven hasta dónde se estiran las sábanas, ver cuáles de sus propuestas son realmente innovativas y que se puede trabajar con ellas? ¿Cuáles son las propuestas de gobierno que se vienen adelante, los tiempos, los plazos? O sea, lo que no entiendo es eso de nos sentamos a conversar, perfecto, siempre que usted derogue. Y hay un condicionamiento que a cualquier ser humano pues simplemente le coge la rebeldía y dice, no, gracias, yo no me siento si me condicionan. Entonces, ¿por qué no sentar? Lo que sí, o sea, me llama la atención que ustedes hayan pedido conversar con el presidente y que no les hayan abierto espacio. Ustedes enviaron un oficio pidiendo una cita, pidiendo una audiencia con el señor presidente o con sus ministros, etcétera. O sea, ¿hay ese pedido oficial formal? Está ese pedido establecido al presidente de la República. Y lo que él ha señalado... Nadie le respondió. Ajá. Lo que nos han señalado es que vayamos a conversar con el ministro de Trabajo en el caso del Frente Unitario de Trabajadores y los sectores sociales. Y ya le hemos escuchado al ministro de Trabajo que su intención es otra. Por lo tanto, es necesario un diálogo directo con el presidente de la República. Así como han sido atendidos los sectores empresariales, hoy es necesario que los sectores sociales nos sentemos a discutir este tipo de problemas para encontrar la alternativa, la salida a la situación que hoy está viviendo el país. Estamos de acuerdo. Si bien creemos que Patricio Donoso pues tiene toda la calidad moral y profesional para poder enfrentar estos temas, sí creemos que es un momento del país en donde hay que hablar a un nivel mayor, inclusive con otros ministros, porque ninguno de estos temas es eminentemente laboral ni es eminentemente económico, sino que se cruza con otros temas muy importantes. Gracias, señor Erazo, por dejarnos conocer cuál es su criterio y bueno, ya tendremos oportunidad de conversar más adelante una vez evaluadas las circunstancias. Muy amable. Yolanda, muy amable, solamente culminar invitando a los trabajadores, a los sectores sociales a participar de las jornadas de movilización del 11 de agosto y también a reconstituir el frente del Colectivo Unitario Nacional de Dirección para desde ahí establecer lineamientos que signifiquen poder resolver los problemas de los ecuatorianos. O sea, no es que estas movilizaciones se dan si el presidente no cambia su posición frente a determinados temas. Se da porque se da. Yolanda, está convocada una jornada de movilización por parte del Frente Unitario de Trabajadores, por parte del Frente Popular, el sector de los arroceros, el Seguro Social Campesino para el día 11, y eso vamos a llevarlo adelante. Muy amable. Gracias, señora, encantada. Y bien, nosotros hemos llegado al final de esta jornada de entrevistas, de este espacio de entrevistas. Nos vemos el día de mañana, terminemos la semana juntos. Hasta mañana.